Bueno, pues sean todos bienvenidos a la clase del día de hoy. Estoy muy emocionado porque estamos por comenzar el capítulo 5 de Romanos. La semana pasada estuvimos viendo o dando una clase de la mujer en el ministerio y de si puede o no ministrar. La razón por la que hicimos esto fue porque estaba cerca del Día de las Madres y pues decidimos el compartir esto. ¿Puede la mujer ministrar? Sí o no. Y estuvimos aclarando Primera de Timoteo capítulo 2 versículos del 11 al 15. Fue una clase muy por encimita. Ya después tendremos nuestra versículo por versículo de Primera de Timoteo. Y ahí ya podremos ver un poco más a detalle varias cosas, ver el contexto. Pero realmente te recomiendo que lo escuches, que la compruebes, que la estudies, que estudies más bien los versículos y veas lo que está sucediendo ahí en el libro de Primera de Timoteo o en la carta de Primera de Timoteo. Fíjate que ahorita entramos en la clase, pero fíjate que hice una búsqueda y tú puedes hacer la búsqueda también en YouTube de si la mujer puede o no ministrar, si la mujer puede o no ministrar o enseñarle a un hombre es lo que dicen, lo que se alega. Entonces vi muchos videos con muchísimas visitas, con un contexto, una connotación negativa en cuanto a la mujer. No, no puede ministrar, no, ella debe estar en la casa, no, sí. Y sí hay un rol en cuanto a esto, y sí la Biblia habla acerca de esto, pero la Biblia también dice que esta puede profetizar, esta puede orar, esta puede enseñar. Sí, y vimos un poco a detalle, más bien no a detalle, mencionamos un poquito unos detallitos ahí en Primera de Timoteo capítulo 2 y la razón por la cual Pablo dice que la mujer esté en silencio y aprenda. Sí, entonces te recomiendo que la escuches, te recomiendo que la estudies, que estudies Primera de Timoteo, que veas el contexto, qué es lo que estaba pasando, falsa enseñanza es el contexto del por qué Pablo escribe Primera de Timoteo o le escribe a Timoteo para instruirle cómo conducirse en la casa de Dios, el orden y todo. Y después vamos a hablar un poquito acerca del tema, un poquito más acerca del tema, pero compártela a personas que puedan exponerse o darle una probadita de lo que se encuentra en esos versículos. Pues bueno, vamos a entrar ahora sí a Romanos 5. Pero antes de entrar en el contenido de Romanos 5, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto en los últimos 4 capítulos, ya que el capítulo 5 es un ligero cambio de dirección, no necesariamente un corte de la idea, sino un cambio de dirección. Ahorita vas a darte cuenta de esto. Los resultados de lo que aprendimos ya en los capítulos 4 es de lo que se va a ver o lo que vamos a estar viendo aquí en Romanos 5. Pero bueno, en el capítulo 1 vimos cómo no tenemos excusa delante de Dios. Se hizo un recuento desde la creación, ¿sí? Del mundo, cómo el hombre no ha tenido excusa delante de Dios. En el capítulo 2 vimos que incluso los que conocen el juicio de Dios son inexcusables, porque cuando juzgan, el estándar por el que juzgan los condena a ellos. Y esto está hablando de los judíos, del pueblo de Israel. Mencionábamos en estas clases pasadas cómo es casi casi como el orden de tu Biblia. De hecho, es así como Romanos está organizado, como suceden las cosas o está organizada tu Biblia. Comienza con desde la creación del mundo y después la historia del pueblo de Israel. Y el punto es que todos son inexcusables. El capítulo 2, versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y te mencionaba, es un capítulo dirigido a los judíos, al pueblo de Israel. Si tú lees todo el capítulo te vas a dar cuenta de esto. Y en este capítulo Pablo les está diciendo: ustedes, a los que se les dio la ley, no pudieron cumplirla. Y les dice: los judíos no tienen una ventaja meramente por la circuncisión. No les benefició porque quebrantaron la ley. Romanos 2.25 nos dice esto. En Romanos 3, Pablo comienza a hablar o menciona con esta pregunta: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Y les dice que tienen muchas ventajas. Dice, ellos tenían uh, muchas más ventajas que los gentiles. Las vemos listadas en Romanos 9, versículo 4. Creo que menciona varias cosas que el pueblo de Israel tenía, y también Efesios 2, 11 y 12. Pero en Romanos 3, 9 condena a todos, judíos y gentiles, y les dice que están bajo pecado. Después comienza a decir que no hay ni un justo ni aun uno.
y demuestra que Dios es justo al juzgar. Después, en Romanos 3, versículo 21 al 26, se declara la justicia de Dios aparte de nuestras obras y cómo Dios puede permanecer justo y salvarnos. En Romanos 3, 28, Pablo concluye el argumento diciendo: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hasta este punto lo que hemos aprendido es que el hombre no tiene excusa delante de un Dios justo que tiene todo el derecho de juzgarnos, ya que ninguno de nosotros es bueno o justo. Sin embargo, Dios ha provisto salvación aparte de tus obras, una salvación en la cual la justicia de Dios permanece intacta. Es justificación por fe por medio de la completa obra de Cristo. Ahora en Romanos 4 vemos que esta bendición de justificación por fe sin obras no es solo para el judío, sino también para el gentil. Y en el capítulo 4 vemos cómo Dios ha justificado por fe sin obras incluso a los de Israel a lo largo de la historia. A pesar de que se les pedían obras, la ley, sus obras y la circuncisión, sus obras no fueron las que los salvaron, sino la fe. Pablo pone como ejemplo a Abraham y a David, y cómo estos fueron justificados por fe aparte de sus obras. Él les dice: mira los pecados que cometió David, no había ninguna obra que él pudiera ofrecer. ¿Y cuándo fue justificado Abraham? Antes de la circuncisión, antes de la nación de Israel y antes de la ley. Entonces fue aparte de todas estas cosas de las que ustedes están gloriando, les dice a los judíos. En Romanos 4 vemos que Pablo les demuestra a los judíos cómo incluso durante su programa, el programa de la ley, fue por fe, y usa a Abraham y a David para demostrárselos. En Romanos 4, versículo 13 y 14 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Versículo 16. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Nadie nunca ha sido salvo por sus obras. Romanos 3:20 nos dice esto. Hubo un tiempo en el que Dios le pidió a Israel que hiciera obras, lo cual era parte del pacto, pero esas obras no fueron el medio por el cual ellos fueron salvos. Era la fe la que Dios miraba, y como lo mencionamos repetidas veces, el hombre de fe hace lo que Dios instruye. En Romanos 4:20 vimos que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él le creyó a Dios, él creyó que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Versículo 22 dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dios le imputó justicia a Abraham y nos imputa justicia a nosotros por fe, ya que creemos que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. En el versículo 20 nota que dice que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hebreos 11, versículo 6 dice que la fe le agrada a Dios. En Romanos 1:21 el error de los hombres fue que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. De haber tenido fe en Dios, lo habrían glorificado y habrían andado en su provisión. En Romanos 4 vemos que Abraham demostró tener fe en lo que Dios prometió. Al haber hecho eso, glorificó a Dios, y es por eso que Dios se lo imputó por justicia. No se trató de si Abraham lo merecía o no, o de su buen comportamiento, o que él fuera justo en sí mismo. Él era una persona pecadora, y Dios es justo al justificarlo porque ve su fe, su disposición, su elección de glorificar a Dios, de glorificarle al creerle. Y dice Pablo en Romanos 4, 23 y 24, que es lo mismo con nosotros. Dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Abraham fue justificado por fe. Nosotros somos justificados por fe. La diferencia es en qué está nuestra fe. La fe de Abraham estaba en la promesa de un hijo, de una descendencia, de una nación. Nuestra fe está en la completa obra de Cristo para salvación. Hasta rimó. Y en el versículo 25 está la descripción de nuestro evangelio. Dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí es donde está nuestra fe, y ahí fue donde nos quedamos en la clase pasada, con la idea de que somos justificados por fe en la cruz.
A pesar de que lo que aprendemos en el capítulo 4 es el cómo Israel pudo ser justificado por la fe, sabemos que somos justificados por fe también. Vimos también que Romanos 4 es un capítulo que los teólogos del pacto utilizan para decir que las promesas dadas a Israel son transferidas a nosotros, y ese no es el caso. En Romanos 3:28 Pablo concluye que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, lo cual representa un problema para Israel, porque ellos tenían la ley. Y en el versículo 21 del capítulo 3 se hace la pregunta, luego por la fe invalidamos la ley, y dice en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué significa esto? ¿Cómo la justificación por fe confirma la ley? La respuesta está en Romanos 4. Es en este capítulo que vemos que la promesa dada a Israel no vino por la ley, sino por la justicia de la fe. Veremos que los que reciben la herencia son los de fe y no los de la ley, porque si los que heredan la promesa lo hacen por la ley, nula quedaría la promesa, anulada. Así que la única manera en la que Israel podía ser justificado era por fe, sin obras. Así que están estos que tenían los pactos, las promesas y la ley, y estábamos nosotros que estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2, 11 y 12. Ambos necesitábamos a Cristo para ser justificados. Ambos somos justificados por fe sin obras al confiar en Dios y en su palabra. Romanos 4 responde a la pregunta de cómo fueron justificadas las personas del Antiguo Testamento. Por gracia, por medio de fe. Por fe aparte de sus obras. No tropieces con este capítulo solo porque suena como si estuviese hablando a Israel. Está hablándole a Israel, tal como en Romanos 2:13, cuando habla igual que en el libro de Santiago, diciendo que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Pablo dijo eso y Santiago dijo lo mismo, pero Pablo está hablando de la historia de Israel en Romanos 2. Así que es muy importante, al dividir correctamente, el identificar quién habla, a quién le está hablando y de qué está hablando. Hablaba de la historia de Israel en Romanos 2 y en Romanos 4 habla de cómo la justificación por fe sin obras es algo que vemos durante el programa de Israel. En Romanos 5 Pablo regresa a hablar de nosotros. Romanos 3, 21 y 24 dice que somos justificados aparte de la ley gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y vimos que Pablo da información un tanto diferente a lo que había sido hablado anteriormente, ya que esta era una justificación gratuita por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y la pregunta es ¿cómo? Y eso explica en lo que resta del capítulo 3 y en el capítulo 4. Y en el capítulo 5 termina el argumento diciendo, para este punto ya entendemos que somos justificados por fe sin obras. Es por eso que abre el capítulo con un justificados pues por la fe. Esto es algo que comenzó a hablar en Romanos 3:21. En Romanos 5, Pablo nos comienza a describir las riquezas de la gracia de Dios, por las que somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Cuáles son los resultados de haber sido justificado por fe? ¿Cuáles son los beneficios? Romanos 5 comienza diciéndonos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya que hemos sido justificados por la fe, estos son los resultados, es lo que está diciendo en Romanos 5. Podemos ver otros lugares en la Biblia en los que Pablo habla de las riquezas de la gracia de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 3, encontramos uno que dice, un versículo que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Alguna vez has considerado cuáles son estas bendiciones espirituales? Son bendiciones que tenemos en Cristo en los lugares celestiales. Vamos a estudiar algunas de estas bendiciones en esta clase. Vamos al versículo 7 de Efesios 1, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ya hablamos de la redención y el perdón de los pecados que tenemos en Cristo en Romanos 3, 24 y 25. Y este versículo en Efesios 1:7 nos dice que esto es según las riquezas de su gracia. ¿Qué es según las riquezas de su gracia? El perdón de los pecados, la redención. En Romanos 5 vemos los resultados de las riquezas de la gracia de Dios sobre los creyentes. Efesios capítulo 2 versículo 7 dice, para demostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si prestas atención a los versículos 5 y 6,
puedes ver que Pablo habla de lo mismo que trató en Romanos 1, 2, 3 y 4, solo que con los efesios. Él sabe que ya les enseñó esto y ellos lo saben, estas cosas que menciona en Romanos y que se toma 3 capítulos, 4 capítulos para explicar. Versículo 5 de Efesios 2 al versículo 7 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esto mismo leemos en Romanos 3:24, que somos justificados gratuitamente por su gracia. Regresamos a Efesios capítulo 2, versículo 5 y al 7. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En el versículo 5 vemos nuestra condición pasada, muertos en pecados. En el versículo 6 vemos nuestra posición, la cual es que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tenemos una posición en la que estamos parados como resultado de la justificación por fe sin obras. Y en el versículo 7 vemos el término abundantes riquezas de su gracia, que Dios mostrará en los siglos venideros. Tenemos una esperanza de gloria. Estos 3 versículos son un buen resumen de lo que vamos a leer en Romanos 5. De Efesios 3, posiblemente hayas oído el versículo 2 que dice: yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Qué es esta administración de la gracia? ¿Qué es esta dispensación de la gracia? Esta palabra administración es dispensación. Es lo que ya vimos en Romanos 3, 21, 24, comenzando con el pero ahora. Y de ahí llegando al capítulo 5, donde explicará las riquezas de la gracia de Dios demostrada a personas que no merecen ser justificadas. En Romanos 3 y 4 se nos explicó cómo nosotros somos justificados por fe sin obras. Y el capítulo 5 nos habla de lo que esto significa para la persona justificada por fe sin obras. Esto es la dispensación de la gracia de Dios. En Efesios 3, versículos 6 al 8, vemos que Pablo es hecho ministro del Evangelio por el don de la gracia de Dios, dice él, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Una vez más vemos la palabra riquezas, los resultados, las consecuencias de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Vamos a Romanos 5.1 para ver las riquezas de lo que obtenemos por gracia mediante la obra de Cristo. Y Romanos 5.1 comienza diciendo: justificados, pues, por la fe. ¿Ves esto? Ya es un hecho comprobado esto de la justificación por obras. Pablo se tomó 4 capítulos para demostrarlo, para demostrarnos que no podemos ser justificados por nuestras obras. Y nos tomó 1 año el cubrirlo. ¿Estás convencido de que eres justificado por fe sin obras? Ese es el primer paso. Si no entiendes esto, no tienes fundamento para una confianza o seguridad de que estas riquezas son tuyas y son para siempre, ya que no dependen de ti, sino de Cristo. Romanos 5.1, justificados pues por la fe. ¿Cuál es el resultado? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primer beneficio, paz con Dios. Podemos ver un contraste entre los resultados de justificación por fe y por obras. Romanos 4, versículo 15 nos dice que la ley produce ira. Romanos 5, versículo 1 nos dice que la fe produce paz con Dios. Cuando comenzamos con Romanos 4, vimos la diferencia entre la fe de Santiago y la fe de Pablo, y cómo el contenido de la fe de Santiago requería obras. La fe sin obras es muerta. El hombre es justificado por la fe, por las obras, y no solamente por la fe. Esto está en Santiago capítulo 2, versículo 20 y 24. Espero que sepamos la diferencia entre uno y otro, que sepamos que Cristo le reveló algo al apóstol Pablo y éste comunicó algo diferente a Santiago en cuanto a la fe. Vimos cómo el contenido de la fe de Santiago nos salva. La fe de Santiago estaba en cumplir toda la ley. Así que si tu fe está en el cumplimiento de instrucciones y no cumple las instrucciones, tu fe está vacía y es vana. O como dijo Santiago, está muerta. Tal como diríamos hoy que si la fe de alguien no está en la muerte y resurrección de Cristo, su fe es vana. Si su fe está en las lucecitas que tienen, si la fe de las iglesias está en las lucecitas que tienen o en el sonido que tienen, su fe es vana, porque eso no puede salvar. Fe en el Evangelio de la gracia de Dios es lo que salva. Fe en el Evangelio de la cruz es lo que nos salva.
Debemos recordar que lo que estamos aprendiendo ahora de cómo Dios ha salvado a los hombres, ya sea en el pasado o en el presente, Dios los salvó en los méritos de la sangre derramada de Cristo. Sin embargo, las personas en el pasado no sabían de Cristo, no tenían una idea de la revelación del misterio, no conocían la oferta de salvación de la que Pablo habla. Es por eso que en Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Escucha esto, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Hubo un tiempo cuando la ley fue ofrecida para justicia, a pesar de que ya demostramos en el libro de Romanos que la ley no puede hacer a nadie justo. Deuteronomio 6:25 dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Hubo un tiempo en el que esto era, pero ya no más. Santiago no conocía el misterio, es por eso que escribió lo que escribió. Romanos 5 y Santiago 2 son diferentes, y está bien, no significa que Dios cometió una equivocación o que tu Biblia tiene algún error, significa que tenemos que dividir correctamente e identificar el contexto en el que se habla. Romanos 5:1 justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto de paz con Dios es contraste con estar bajo la ira de Dios. Está en contraste con estar bajo la ira de Dios, de la cual se nos habló en Romanos 1:18. Si detuvieras tu lectura de la carta de los Romanos, en Romanos 1:18, que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, estás atorado. No es sino hasta Romanos 5 que aprendes que al haber sido justificado por fe, tienes paz con Dios. ¿Ves cómo tienes que prestar atención incluso dentro de las cartas de Pablo a las instrucciones y cambios de audiencia que se hacen? Como lo vimos en capítulo 2, capítulo 3, parte del capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. Vamos a ver esto, que se hace un cambio de audiencia, o le habla, o está hablando de los judíos, o le está hablando a judíos. En Romanos 5 vemos que al poner nuestra fe en la completa obra de Cristo, somos justificados y tenemos paz con Dios. Ya no estamos bajo su ira. Veíamos que Romanos 4, versículo 15 dice que la ley produce ira. Así que no podemos estar bajo la ley porque tenemos paz con Dios. Puedes ver cómo esta pequeña frasecita, cómo esta doctrina de paz con Dios tiene muchas consecuencias. Lo vuelvo a repetir. En Romanos 4, versículo 15 dice que la ley produce ira. ¿Sí? ¿Ira en quién? A Dios, y hace que Dios se enoje. Lo puedes ver en el libro de Éxodo, cuando piden la ley. De repente empieza a ver, se pone oscuro el cielo y empieza a ver truenos y relámpagos. ¿Sí? Entonces la ley produce ira. Y debido a que la ley produce ira y nosotros estamos en paz o tenemos paz para con Dios, no estamos bajo la ley. Y es parte de esto, esta doctrina de la paz con Dios o de tener paz con Dios, de las abundantes riquezas de la gracia de Dios dadas a nosotros gratuitamente. Hay gente que habla de hacer las paces con Dios y tú no puedes. Ese es el punto del Evangelio. Tú no puedes hacer las paces con Dios en tus propias fuerzas. No puedes conseguir paz entre tú y Dios. La paz ya fue obtenida por ti, por Jesucristo. Todo lo que tienes que hacer es creer lo que Él hizo por ti. Ahora mismo, si tú pusiste tu confianza en el Evangelio, estás en paz con Dios. Él no está enojado contigo. En el pasado te veía en tus pecados y dijo: estás condenado y tengo el justo derecho de juzgarte, de castigarte. Pero ahora, cuando pones tu fe en el Evangelio, eres justificado por fe y tienes paz para con Dios. Esta doctrina de paz con Dios es muy confortante, muy consoladora. En la mayoría de tu Biblia, Israel estaba en una posición condicional con Dios y buscando tener paz con Dios. Él observaba si había algo por lo que pudiera haber paz entre ellos y no había nada. En el Antiguo Testamento puedes leer de ocasiones en las que Dios derramaba su ira sobre Israel. Hay gente que mira a su alrededor y cree que las cosas malas que están sucediendo son la ira de Dios. Dicen que lo de las Torres Gemelas fue la ira de Dios, que lo del terremoto en la Ciudad de México fue la ira de Dios. Y hay gente que hasta dice que el resultado de las elecciones de algún presidente que no les gusta es la ira de Dios sobre una nación. Es el juicio de Dios sobre una nación. Todas estas cosas suenan tontas cuando entiendes que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, 2 Corintios 5:19, mediante la obra de Jesucristo. Y si somos salvos, tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1. Dios no nos está castigando, estamos en paz con Él. Mira el contraste entre Hebreos 3 y Romanos 5. Hebreos fue escrito a los hebreos y haciendo un llamado a la nación a recibir al Mesías para la llegada del reino prometido en el Antiguo Testamento. El autor de Hebreos les dice que perseveren hasta el fin, porque si fallan y dejan de perseverar, no van a entrar al reino y estarán bajo la ira de Dios. Y vamos a leer el capítulo 3 del libro de Hebreos, versículo 8, ¿sí?, al versículo 11. En este pasaje se usa el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto y dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación o esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hebreos 3 está usando esto como ejemplo para decirles: si no perseveran hasta el fin, si retroceden, si dudan y cuestionan a Dios, su fe no es fuerte, entonces Dios jura en su ira que no entrarán al reino. Un ejemplo de un programa condicional es Mateo 24 y 25, donde Jesús habla de juicio y les dice a unas naciones que porque no apoyaron a sus hermanos más pequeños, el pueblo de Israel, los va a arrojar a castigo eterno. Vemos que se requiere que estas personas hagan algo, y si no perseveran hasta el fin, cuando regrese Jesús, su paz con Dios se va a ver afectada. Siempre que no rechacen al Espíritu de gracia y perseveren hasta el fin, van a estar bien. En Mateo 24 y 25 dice: pero su paz está dependiente de si perseveran o no. Nosotros tenemos paz por medio de Jesucristo. No tienes paz con Dios por algún pacto condicional, sino porque Cristo murió en una cruz y resucitó. Dios lo puso como propiciación y satisfizo la ira de Dios en tu contra. Él la tomó por ti. ¿Qué más hay que hacer? ¿Cómo puedes atraer la ira de Dios ahora? Y a lo mejor puedes decir: bueno, si hago cosas malas, tal vez. Ninguna obra que hiciste te salvó en primer lugar. ¿Cómo es que una obra, aun siendo mala, deshará lo que Cristo hizo por ti cuando pusiste tu fe en Él? Recuerda que la justicia fue imputada a ti por fe sin obras. Cuando eres justificado por fe sin obras, es más excelente que un programa en el que obras son requeridas. Así que cuando alguien bajo esta dispensación intenta meterte bajo un sistema en el que tus obras son inspeccionadas y eres castigado por Dios, están mal. Debes recordar Romanos 5:1, que tenemos paz para con Dios. Memorizar las riquezas de la gracia de Dios. Eso es algo que debes de hacer, porque esto aplica cada día de tu vida. Cuando sientas que Dios no está contento contigo, puede que sea verdad por las decisiones que llegas a tomar. Sin embargo, tienes una posición segura en Cristo en los lugares celestiales y estás en paz con Él por medio de Jesucristo, no por medio de tus obras. Vamos a leer Hebreos 10, 26 y 27 y preguntarnos si estas personas están en paz con Dios. Hebreos 10, 26, 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Suena como si estas personas tuvieran paz con Dios? Si pecan voluntariamente no tienen paz con Dios. ¿Sabías que tú no fuiste salvo por haber dejado de pecar o porque le prometiste a Dios que ya no ibas a pecar? Fuiste salvo por fe en lo que Cristo hizo para pagar por tus pecados. Fuiste justificado por fe aparte de tus obras, por lo que Jesucristo hizo en la cruz. En Hebreos 10:26 todavía están esperando salvación. Si tú puedes leer más adelante del versículo 26. Y aquí nos está diciendo que si ellos pecan voluntariamente, no van a tener paz con Dios. Vamos a ver otro ejemplo en Apocalipsis 6. Muchas personas creen que estamos viviendo en el libro de Apocalipsis, cuando las doctrinas de este libro no van en línea con la gracia que tenemos por medio de Jesucristo. Apocalipsis está escrito al mismo grupo de personas que Hebreos, y la ira de Dios es demostrada en Apocalipsis. Vamos al capítulo 6, versículo 14 al 17. Y dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas
de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién pensaría que una persona que tiene paz con Dios va a estar durante este tiempo de Apocalipsis 6? Si estás en paz con Dios, ¿por qué estaría su ira siendo derramada sobre ti? No tiene sentido. Nosotros no estamos en el tiempo de la tribulación. Apocalipsis 16:1 es otro lugar donde se habla del regreso de Jesús. Y vamos a leer esto. Apocalipsis 16:1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo de los a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de... ¿qué está en las copas? La ira de Dios sobre la tierra. Romanos 5:1 dice que tenemos paz para con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19 dice que Dios ha reconciliado consigo al mundo, no solo a ti, sino a todo el mundo. Ahora, esto no es universalismo, donde todos los hombres son salvos, ¿sí? Lo que esto significa es que Dios no está tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Estamos en un periodo de gracia donde Dios no está juzgando al mundo por sus pecados y nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Estamos para ir al mundo y decirle: reconcíliate con Dios. Recibe la salvación provista por Dios por medio de la obra completa de Cristo. Entonces Dios no está juzgando al mundo. Ahora, en esta dispensación de la gracia no lo está haciendo. Pero en Apocalipsis 6 y 16 vemos que sí lo está haciendo. Apocalipsis no es un lugar en el que el cuerpo de Cristo está, doctrinalmente hablando. Ya no estamos sujetos a la ira de Dios, ya no somos sujetos de la ira de Dios. Muchas personas viven con esta mentalidad. Incluso los griegos y romanos pensaron que sus dioses los castigarían si hacían lo malo y recompensarían si hacían lo bueno. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 dice que Dios no nos ha puesto, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es porque tenemos una posición de paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Esto lo podemos contrastar con 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Pedro le escribe a Israel, el mismo Israel que atraviesa Apocalipsis y Hebreos, y les dice que el juicio e ira de Dios vienen en ese momento. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? La ira no viene en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. No es algo que se te ofrezca a ti. Lo que sí se te ofrece es paz con Dios por fe en lo que Cristo hizo en la cruz, por ti. Son posiciones doctrinales muy diferentes. Paz con Dios significa que Dios ya se encargó del problema de tus pecados. Si hubiera un problema, una ofensa o un pecado entre tú y Dios, no podrías decir que tienes paz con Dios. En la posición que tenemos por medio de Jesucristo de paz con Dios, significa que tus pecados han sido removidos, ya no son un problema. No vayas por la vida diciendo: ay, se me olvidó orar ayer y por eso es que se me descompuso el carro. Dios no es el culpable de estas cosas. Tú tienes paz con Dios, tienes paz para con Dios. Hay cosas que suceden en el mundo, como problemas, tribulaciones, etc. Y de esto hablaremos en los siguientes versículos. Pero entre tú y Dios hay paz. Qué grandiosa bendición es esta, ¿no? Sabiendo que cuando muramos le rendiremos cuentas a Él, el saber que tenemos paz para con Él, es un pensamiento muy confortante. Él no nos está castigando por nuestros pecados. Hemos sido reconciliados con Él. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19, Pablo dice que Dios nos encargó la palabra de la reconciliación. Reconciliación es volver a ser amigos cuando eran enemigos. Están en paz, la guerra termina. Un poco antes de ese mismo versículo dice que Dios estaba en Cristo. Así es como Dios puso en pausa la guerra. Él dijo: estamos en un tiempo de paz, les ofrezco términos de paz. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios está ofreciendo paz y reconciliación al mundo, y nosotros somos ministros para declarar que Dios está ofreciendo paz a todos gratuitamente por fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, 2 de Corintios capítulo 5 versículos 18 y 19 no está hablando de universalismo, como ya lo mencionamos, de salvación universal. Solo porque Dios dijo: he provisto paz, no significa que la otra persona dice: ok, la tomo. Ambos lados tienen que reconciliarse.
Es por eso que en el versículo 20 dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Decimos, Dios te ha reconciliado consigo, reconcíliate tú con Dios. Él está ofreciendo paz, ¿por qué no tomarla ahora? Pon tu fe en Cristo y estarás en paz con Dios. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sin Cristo no eres nada. Sin Cristo jamás podrías tener paz con Dios, pero por fe en lo que Cristo hizo tienes paz con Dios por su gracia. Qué grandioso lo que Dios ha provisto para nosotros. Él ya no está mirando tus obras para proveer paz. En Colosenses capítulo 1, versículo 20, aprendemos que es mediante la sangre de su cruz que Dios reconcilió consigo todas las cosas. El versículo dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí aprendemos una verdad de dispensación, esto es que la sangre de su cruz ha provisto paz para no solamente el cuerpo de Cristo, sino también para las cosas terrenales en el futuro. Efesios es un resumen de todo lo que se ve en Romanos. Mira el capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿No aprendimos en Romanos 1 y 2 que todos estábamos sin excusa? ¿Estábamos reprobados? Efesios 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí vemos que merecemos la ira de Dios, tal como dice Romanos 1:18, donde dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los hombres. Eso es lo que vemos en Efesios capítulo 2, versículo 3, versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2 del 1 al 7 suena mucho como Romanos del 1 al 3, capítulos del 1 al 3. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿No leímos esto en Romanos 3 y 4? ¿No es por obras? En Romanos 5 vamos a ver el don gratuito que Dios nos da. Ahora vamos a Efesios 2, 11 y 12. Dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros éramos considerados la incircuncisión por Israel. Ellos tenían una ventaja, pero nosotros no. Versículo 13 de Efesios 2. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Dónde leímos acerca de la sangre de Cristo? En Romanos 3. Vimos cómo ésta nos redime, nos perdona y nos justifica por fe. Versículos 14 y 15 de Efesios 2. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Pablo hace esto mismo en Romanos. Él tomó la ley y dijo, la ley no hace nada para salvarte, esa ley no es una ventaja para tu salvación, porque solo te condena. En Efesios 2, capítulo 2, versículos 14 y 15, aprendemos de nuestra paz que obtenemos al ser justificados por fe y no por la ley, o porque seamos Israel o la circuncisión. Versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Vemos esta paz que tenemos al Cristo haber clavado la ley a la cruz. Colosenses 2:14 nos habla de esto, al derribar la pared intermedia de separación, al sujetar al judío y al gentil, en desobediencia para tener misericordia de todos. Romanos 11:32. En Romanos, de los capítulos del 1 al 3, Pablo habla de los gentiles y de los judíos, y dice que todos están bajo pecado. Romanos 3:9, Romanos 3:23. Y que todos necesitamos la gracia de Dios. Y Cristo la ha provisto esta gracia mediante su sangre. Esto es lo mismo que vemos en Efesios, capítulo 2, versículos 14 y 15, que Él ha hecho paz no solo entre el pueblo escogido de Dios y los gentiles, sino que también entre nosotros y Dios. Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios
a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Obtenemos paz como resultado de la justificación por fe. Efesios 2 habla de las mismas riquezas que se mencionan en Romanos del 1 al 5 y que tenemos por la sangre de Cristo. Vamos a Efesios 2, versículos 17 y 18. Dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En Romanos 5:2 vemos que por Cristo tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. En el pasado no teníamos acceso a Dios. Éramos gentiles y teníamos que ir a través de Israel para tener acceso a Dios. Incluso Israel tenía que ir al templo para poder tener acceso a Dios, e incluso en el templo tenían que ir a través de un sacerdote para poder tener acceso a Dios. La lección que aprendemos de todo esto es que acceso a Dios era algo VIP. Había una separación entre Dios y el hombre. Hemos visto las imágenes de un abismo entre nosotros y Dios, y cómo la cruz es el puente que nos une. Eso ya lo hemos visto en muchas imágenes. Romanos 5:2. Leemos el segundo beneficio de la justificación por fe, y dice que no solo tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sino que también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjate esto, tenemos acceso a Dios por fe. No tenemos acceso a Dios por algún pacto prometido. No tenemos acceso a Dios por ser miembros de una iglesia. Algunos lugares enseñan que no tienes acceso a las bendiciones de Dios hasta que cumplas con requisitos de la iglesia como bautismo, un compromiso, cierta cantidad de diezmo, buenas obras, etc. Y eso no es cierto. Romanos 5:2 dice que tenemos entrada por la fe. Fe en la completa obra de Cristo. Cuando dicen que se necesita hacer tal o cual cosa para acceder a las bendiciones de Dios, le están agregando a Romanos 5:2. Le agregan a la cruz. La hacen ineficaz en sus vidas. La gracia a la que tienes acceso es por fe solamente. Tienes acceso a todas estas bendiciones, a Dios mismo, por fe, ¿sí? Ya que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. No necesitas nada más. En la cruz, Él estaba haciendo esa mediación y ahora tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Nuestra posición es firme en la gracia porque es por fe y no condicional a nuestras obras o el cumplimiento de algo. Nuestra posición en la gracia de Dios es firme, no podemos ser movidos de ella, ya que Cristo nos puso ahí mediante su obra. Así que, a menos que quieras deshacer la obra de Cristo o decir que su obra no fue suficiente, o que no murió y resucitó, estás firme en la gracia y no puedes ser movido de ahí. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, dice Romanos 5:2. Esto nos recuerda a Efesios 3:4, donde Pablo habla de la administración de la gracia de Dios que le fue dada para con nosotros. Y nos dice que los gentiles, que no teníamos los pactos ni la ley, podemos tener las riquezas de Cristo. Esto es lo que nos está explicando. ¿Cómo tenemos acceso a Dios? ¿Cómo tenemos paz para con Dios? ¿Cómo entramos por la fe a esta gracia y estamos firmes en ella gratuitamente? Por la completa obra de Cristo. Si fuera una posición condicional, significaría que tienes que hacer algo. Si obtienes algo por gracia gratuitamente basado en algo que ya pasó, no hay forma de que puedas perderlo. La gente se anda peleando por si puedes o no perder la salvación y no ven el punto. Tratan de encontrar versículos que te aseguren o te descalifiquen de la salvación, y francamente ambos lados encuentran versículos así. No es suficiente ser bíblico, tienes que ser dispensacional, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántas veces no te han arrojado versículos que están en la Biblia para decirte que tenemos que cumplir la ley para ser salvos o para mantenernos salvos o para demostrar que somos salvos? Después de todo, la fe sin obras es muerta, ¿no? Sin embargo, son pasajes tomados fuera del contexto de la dispensación de la gracia en la que vivimos. En pocas palabras, toman una instrucción dada para otro tiempo y la aplican a este tiempo. De eso se trata dividir correctamente. De eso se trata el estudio bíblico dispensacional, de reconocer que las instrucciones dadas en otro tiempo han cambiado. En Romanos 3 vemos que hemos sido justificados aparte de la ley. En Romanos 7 vemos que hemos muerto a la ley. Entonces, en el asunto de la seguridad del creyente, ambos lados se encuentran versículos en la Biblia que te aseguran o te descalifican. Hay unos que citan Juan, en Juan 10, donde dice que sus ovejas están en su mano y no los va a dejar ir, y nadie las arrebatará de su mano. Y están los otros, del otro lado, que citan Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, y dicen, si no haces buenas obras, puedes brincar de la mano. Y ambos lados dicen, está en la Biblia, entonces es verdad. Y así es verdad.
pero es la verdad dada por Dios para este tiempo, es la palabra de Dios dada para este tiempo. De ser así, hay muchas discrepancias. Por ejemplo, ¿cómo puede Dios ofrecer paz y juicio al mismo tiempo? Como mencionaba, las personas peleándose por esto pierden completamente el punto. El punto es cómo recibiste la salvación, por gracia por medio de fe. O sea, aparte de ti, aparte de tus obras. ¿Lo recibiste por haber hecho algo? No, no hice nada. Fue por fe en lo que Cristo ya hizo. La única manera en la que tu salvación puede ser cuestionada delante de Dios es si Cristo es cuestionado delante de Dios. La obra de Cristo es suficiente y Pablo nos está diciendo los beneficios de esta. Así que estamos parados firmes en la gracia por la fe y no por lo que hayamos hecho. Estamos firmes en la gracia de Dios. Nuestra posición es en Cristo, como parte de su cuerpo. Estamos completos en Él. Colosenses 2:10 dice que estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sabes por qué dice que estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad? Porque la cabeza de todo principado y potestad es sobre todo. Y dice, tú estás completo en mí. Así que cuando alguien llega y te dice, no estás completo hasta que te bautices, no estás completo hasta que cumplas algunos mandamientos, no estás completo hasta que perseveres hasta el fin, ¿sí? Ahí es cuando demuestras que estás completo, dicen. Esa persona está equivocada. La cabeza de todo principado y potestad dice que estoy completo en Él, por fe en lo que Él hizo. Romanos 5:2 es otra de las riquezas de la gracia de Dios. Es la consecuencia de lo que Cristo hizo en la cruz y ponemos nuestra fe en ello. Esto es algo que podemos aplicar a nuestra relación con Dios. Es increíble lo desconectada que está la iglesia de las verdades de Romanos 5. Hablan de la cruz, de Jesús o la resurrección, pero pareciera que no entendieran las verdades y bendiciones que hemos estado estudiando en Romanos. Terminan mezclando ley y gracia. ¿Por qué no dejamos de hacer esto? ¿Por qué no nos quedamos en la gracia en lugar de regresar y tomar un poco de ley? No necesitas estar haciendo eso. La gracia es la respuesta a problemas de comportamiento. Vamos a ver eso en Romanos 6. ¿Por qué no permanecer en la gracia? ¿Por qué nos avergonzamos de ella? Es la gracia de Dios la que nos da todas estas bendiciones. La gracia de Dios es la respuesta a los problemas del mundo. La gracia de Dios es la que ha provisto salvación y la recibimos por fe. Hay que permanecer firmes en ella y no dejar que nos roben estas bendiciones. Colosenses capítulo 2 versículo 20 y 23 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Habrá personas que tratarán de hacer que no experimentemos las bendiciones de Dios, pero no hay que dejarlas. Y tampoco dejemos a personas en esclavitud de la ley para mantenerlos en orden. Eso no es gracia. La gracia proclama la libertad que tenemos en Cristo y todo lo que Él ha hecho para liberarnos del poder del pecado y de la muerte, y al morir y resucitar. Tenemos paz para con Dios. Cuando alguien recién convertido tiene un mal estilo de vida y tratas de ponerlo bajo la ley para limitarlo, transformarlo o, entre comillas, cuidarlo, estás robando de la bendición de estar en paz con Dios. Y probablemente digas, pero tiene que aprender a no hacer lo que está haciendo. Romanos 5, 1 y 2 dice que si pones tu fe en lo que Cristo hizo, eres justificado por fe y tienes paz con Dios. Estás firme en la gracia de Dios en el momento en el que creíste. No puede ser quitada de ti, no puede ser removido de ella. Ya basta de poner a la gente bajo la ley en el nombre de modificar su comportamiento. Vemos otra bendición en Romanos 5:2, que dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto habla del regreso de Cristo y la esperanza de gloria que tenemos. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se te ha prometido gloria sin Cristo. Hay personas que tienen la idea de que Dios les debe algo solo por existir. Ya vimos en los primeros capítulos de Romanos que esto no es así. Toda la humanidad está bajo pecado y no tiene excusa delante de Dios. Sin embargo, hay una manera en la que los pecadores pueden obtener gloria, y es mediante fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Romanos 8:18 dice que gloria será revelada en ti en el futuro. Serás glorificado. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó.
¿Qué aprendimos en los primeros 4 capítulos de Romanos y al principio del capítulo 5? Que somos justificados por la fe. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¡Hay gloria que viene! Filipenses capítulo 3 versículo 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Hay una gloria que viene. Cuando somos salvos, el mundo entero a nuestro alrededor no se vuelve flores y arcoíris de repente, pero tenemos la esperanza de gloria. ¿Sabes? Este mundo puede ser muy deprimente. Hay cosas que quieren apachurrarte. ¿Y sabes lo que no necesitas? Medicinas, psicólogos o pensamiento positivo. Lo que necesitas es la esperanza de la gloria de Dios, la esperanza de una realidad que sucederá por lo que Cristo hizo en la cruz. Es por esto que podemos gozarnos en medio de este presente siglo malo. Gálatas 1:4. ¿No es grandioso que a pesar de que lleguemos a batallar en este mundo podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios? Gloria que no es comparable con las aflicciones del tiempo presente. Romanos 8:18. En Colosenses capítulo 1 versículo 25 y 27, Pablo dice que fue hecho ministro de la iglesia según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. De eso estamos hablando en Romanos 5, de las riquezas que obtenemos por lo que Cristo hizo en la cruz, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto es algo maravilloso, porque en ningún lugar de la Biblia vemos que Dios obtenga gloria de estas personas pecadoras sin excusa reprobadas. No podíamos justificarnos nosotros a nosotros mismos, no podíamos redimirnos de la condición en la que estábamos. ¿Cómo Dios podría obtener gloria de esto? Y los calvinistas dicen: Dios obtiene gloria enviándolos al infierno. Y están mal. Dios obtiene gloria al proveer salvación. Él ha provisto salvación y por fe el pecador la obtiene. No pudo ser por nuestras obras, porque ya se demostró que no podíamos hacer algo lo suficientemente bueno. Colosenses 1:27. Son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, pecadores, la esperanza de gloria para los reprobados enemigos de Dios, por medio de la fe en la cruz. En la Biblia podemos encontrar que se nos habla de un tiempo de la gloria de Dios en la tierra. En Isaías 46:13 habla de cómo la gloria de Dios en la tierra será en Israel. Viene el día en el que el reino de Dios comenzará y Él juzgará al mundo con vara de hierro. Él estará reinando en un trono físico y su gloria será manifiesta a través de la justicia y buenas obras de sus sacerdotes, Israel. Él será glorificado por Israel cuando Israel haga lo que Dios dijo que harán, y Él va a proveer su espíritu para que anden en sus estatutos y guarden sus preceptos y los pongan por obra. Ezequiel 36:27. Pero Dios no es glorificado por nuestras buenas obras, a pesar de que hacemos todo para la gloria de Dios. La gloria que tenemos en Dios es cuando confiamos en lo que Él ha hecho. ¿Cómo? Cuando las personas te preguntan: ¿con qué vas a ir al infierno? ¿En qué bases dices esto? ¿Sobre qué bases obtienes toda esta gracia y privilegios? Y nosotros decimos: solo por Cristo. Eso es lo que le da gloria a Dios. Romanos 16:27 dice que Dios recibe gloria mediante Jesucristo. En esta dispensación de la gracia podemos darle gloria a Dios mediante lo que Cristo hizo en la cruz. Le damos gloria al no señalarnos a nosotros mismos por haber recibido estas bendiciones, sino apuntando a Cristo y a sus riquezas. Podemos con confianza declarar que estamos firmes en la gracia gratuitamente, que obtenemos paz para con Dios, que tenemos la esperanza de gloria, no en las bases de lo que nosotros hagamos, sino en las bases de lo que Cristo ha hecho. Eso le da gloria a Dios. Tenemos la esperanza de que gloria nos espera en nuestro futuro. En Efesios 3:21 leemos que la iglesia le da gloria a Dios no por sus acciones o comportamiento, sino porque ha sido salva por Cristo, la cabeza. Dice Efesios 3:21: a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto no dice que ahora que la iglesia ha sido salva se reúne y hace un montón de buenas obras para darle la gloria a Dios. No, le damos gloria porque nos salvó por medio de lo que Cristo hizo. Sí, hacemos buenas obras, pero Él no obtiene gloria por las obras que hacemos. Él obtiene gloria porque Cristo está obrando en nosotros. Es a través de Cristo que te fortalece que Él obtiene la gloria. Es por eso que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12 que cuando pasa persecución, que cuando es débil, entonces es fuerte. El poder de Cristo obra en él.
Pablo dice que parte de las riquezas de la gracia de Dios es que tienen la esperanza de la gloria de Dios. Esto es algo que requiere, que conozcas algunas cosas. A menudo nos envolvemos en lo temporal de este mundo. El mundo tiene su esperanza puesta en la educación, en la economía, en la política, en su jubilación, etc. Nosotros tenemos la esperanza de la gloria de Dios por medio del Evangelio de Cristo. Esta es una esperanza eterna. Esto es una mejor esperanza que comer, beber y estar alegre por el resto de tu vida, como dice Eclesiastés. Romanos 5, capítulo 5, versículo 13 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aquí vemos otra bendición, y esta es que no solo podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios a futuro, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Acabamos de hablar de cómo podemos mirar la tribulación y decir: tenemos una gloria eterna esperándonos en nuestro futuro. Viene algo mejor cuando este presente siglo malo haya terminado. Pero ahora Pablo dice que incluso en medio de las tribulaciones nos podemos gloriar. ¿Cómo? Porque las tribulaciones no se sienten bonito. Los problemas no nos hacen sonreír. Los problemas que nos enfrentamos, ya sean los comunes, son los que todos encaran, o los problemas que enfrentamos con nuestra carne, los problemas que enfrentamos por persecución de otras personas al permanecer y compartir la verdad, no son cosas bonitas. Puedes encarar cualquiera de estas tribulaciones y Pablo dice que puedes gloriarte en ellas. No por ellas, sino en medio de ellas. ¿Cómo? Sabiendo que Pablo nos dice que debemos conocer ciertas cosas para poder gloriarnos incluso en medio de las tribulaciones. No nos gloriamos en las tribulaciones porque neguemos que existan. Hay gente que dice: solo ignora lo malo, pon una sonrisa en tu rostro y sigue por la vida. Eso no es la solución. La solución no es: aunque estoy atravesando una situación mala, no voy a hablar de ello. No se trata de eso. Reconocemos que hay maldad y tribulación en este mundo. Pablo dijo que vivimos en un presente siglo malo. También dijo que Satanás es el Dios de este siglo, en 2 Corintios 4:4. Debemos reconocer la condición del ambiente en el que vivimos, la cual no es muy bonita. Hay muchas personas que no están operando de acuerdo a la gracia de Dios, andando en los deseos de la carne y la corriente de este mundo. No debería sorprendernos cuando cosas malas suceden. Podemos leer la Biblia y darnos una idea de lo que vamos a encontrar en el mundo. Ahora, no es que nos volvamos impositivos o veamos el vaso medio vacío todo el tiempo, pero debemos reconocer con lo que estamos lidiando. ¿Qué nos hace pensar que el mundo va a querer alinearse a lo que Dios quiere? Hay gente que tiene su esperanza puesta en este mundo. Creen que están edificando el reino de Dios y que pueden tener esperanza en el mundo. Y su esperanza se vuelve circunstancial, dependiente de sus circunstancias. Nosotros tenemos una esperanza que no está basada en circunstancias, sino en la firme palabra de Dios que nos dice que gloria viene. En Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Lo primero que vemos aquí acerca de cómo podemos gloriarnos en la tribulación es que debemos conocer algunas cosas. Para poderte gloriar en la tribulación necesitas conocer doctrina correcta, la doctrina correcta. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Y para que te puedas gloriar en ella, en la tribulación, necesitas conocerla. Y para que te puedas gloriar en ella, necesitas conocerla, la palabra de Dios, y aplicarla en tus circunstancias. Ahora, esto de gloriarnos no significa que estás feliz de que las cosas malas pasen. En 2 Corintios, capítulo 12, vemos que no es que Pablo fuera un masoquista, sino que veía lo que tenía en Cristo y su fortaleza en él. 2 Corintios 12, versículos 7 al 10, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ya hemos hablado de cómo este aguijón en la carne es algo que se menciona varias veces en la Biblia, y tiene que ver con persecución. Al leer el libro de los Hechos y 2 Corintios, podemos darnos cuenta de la persecución y oposición que tuvo Pablo, principalmente de los judíos. Entonces, Pablo tenía un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que Cristo le dijo es que se bastara de su gracia. Cuando podemos gloriarnos en nuestras fuerzas
o de algo que nosotros podemos hacer o por algún talento que tengamos, no le damos importancia a la fortaleza de Dios. Pero cuando te enfrentas a algo y reconoces que tú no tienes el poder para encararlo, cuando te das cuenta de que eres débil, reconoces la fuerza de Dios. Mira la respuesta de Pablo a esto. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué hizo Pablo? Pidió que cambiara su situación de persecución. Él estaba siendo perseguido por compartir verdad. Según de Timoteo 3:12 dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué hizo Pablo? Se gozó en medio de la persecución, se gozó en medio de la tribulación, sabiendo que él no podía cambiar su circunstancia, la circunstancia de persecución, y lo que hizo fue aguantar, sabiendo que estaba en paz con Dios y que Dios no era el que lo estaba castigando o maltratando, sabiendo que vivía en un presente siglo malo. Si él enfrentó esta tribulación, sabiendo las cosas que sabía, y aprendió a ser paciente, como vemos acá en Romanos 5:3. Cristo le dijo: permanece ahí, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En Filipenses 4:10 y 13 vemos que Pablo aprendió algo. Aquí vemos un poquito más también de lo que vemos en 2 de Corintios 12. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De dónde venía su fortaleza? De Cristo. Hay una paz que viene a tu vida cuando aplicas la doctrina correcta a tu vida al pasar por problemas. Aprendes a ser paciente, aprendes sabiduría, obtienes experiencia con la que puedes consolar a otras personas. La palabra prueba o experiencia o carácter probado es esta palabra que vemos aquí en Romanos 5:3, y todo esto resulta en esperanza. Al hacer esto, verás que te vuelves una persona más estable. Ya no andas siendo llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Ya no te afanas por las cosas del mundo. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos. ¿Cómo podemos llegar a esto si vivimos en este presente siglo malo? Nos afanamos o preocupamos por cosas todo el tiempo. Pero cuando nos damos cuenta de las grandiosas cosas espirituales que tenemos en Cristo, es que vemos lo insignificantes que son las cosas que nos rodean en este mundo. Filipenses 4:6-7 dice que oremos y hagamos conocidas nuestras peticiones delante de Dios, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Le hacemos conocer nuestras peticiones a Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios aparecerá en nuestras vidas. No solo paz con Dios, sino la paz de Dios en nuestra vida. Los cristianos que conocen la doctrina correcta y que por tribulaciones han producido paciencia y prueba, o experiencia o carácter probado, estas personas deberían de ser las personas más libres de preocupaciones. Sin embargo, en muchos lugares no sucede así. Los cristianos terminan preocupándose mucho por muchas cosas. Se preocupan por si están bien con Dios o no, o si están haciendo lo suficientes buenas obras para recibir recompensas o no. Y no tenemos que preocuparnos, sino descansar seguros de que Dios por su gracia nos ha provisto toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Leemos versículo 4: la paciencia prueba y la prueba esperanza. La tribulación produce paciencia, a medida que el hombre de fe confía en el Señor. Esto solo funciona cuando entiendes y tienes fe en la doctrina correcta. Cuando el hombre de fe confía en el Señor, esa tribulación, a pesar de las circunstancias, va a producir paciencia. La paciencia produce prueba o experiencia o carácter probado. Entre más paciencia tienes, más experiencia práctica obtienes. Eres paciente o estás esperando, eres paciente y aplicas la doctrina correcta a la vida y continúas haciendo conocidas a Dios tus peticiones, y esa doctrina se vuelve ahora parte de tu vida. Terminas obteniendo experiencia y, debido a que está basada en la doctrina correcta, obtienes la sabiduría de Dios y eres capaz de ayudar a otras personas que han pasado por cosas que tú has pasado.
Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras consolaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuándo nos consuela Dios? En nuestras tribulaciones, y debido a esto podemos consolar a otros. ¿Has tenido la oportunidad de hacer eso? El que debido a aplicar la doctrina correcta a algún problema, pudiste atravesarlo y ahora puedes comunicárselo a otras personas para ayudarlas. Eso es prueba, eso es experiencia. La paciencia produce experiencia, y debido a esto ya no te importa tanto lo terrenal y temporal. ¿Por qué? Porque sabes que es un siglo malo, y Cristo ya ha hecho todo para nuestra salvación y esperanza de gloria, y esto produce esperanza en ti. Ya que Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría, y mi fortaleza, mi paz, mi estabilidad está en Él y en su palabra, puedo tener esperanza de que lo que dijo se hará. Tengo la esperanza de que Él regresará, y yo resucitaré en los lugares celestiales. Hay algo más eterno de lo que nos importa en este momento. Hay algo más eterno, algo que nos espera. Entre más dejamos que la palabra de Dios obre en nosotros, nos damos cuenta del por qué Pablo dijo lo que dijo en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El hombre interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando una persona no tiene la experiencia, digamos, que tenía Pablo, termina siendo algo que no tiene tanto peso para esta persona, esta doctrina. Muchos cristianos no aprecian lo que se dice en estos versículos, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es por eso que Pablo dice en Colosenses 3:2 que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Establece tus emociones en las cosas de arriba, piensa en el eterno peso de gloria, piensa que cuando mueras en esta tierra irás a estar con el Señor y tendrás una posición en lugares celestiales, sirviendo a Dios por la eternidad. Se te va a dar una posición para la que te estás entrenando ahora. Esto debería de motivarnos a entender más todavía la sana doctrina. Eres un embajador ahora, pero allá vas a estar en casa, y todo esto está basado en lo que Cristo hizo por nosotros. Así que cuando estudiamos estas cosas, el peso de la gloria se vuelve cada vez más grande y podemos decir que tenemos, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, Romanos 8:18. Y esto es dado a nosotros gratuitamente, no viene como resultado de nuestras obras. Seremos glorificados, vamos a recibir un cuerpo incorruptible viviendo por la eternidad gratis. No hay nada que puedas hacer, vayas a hacer o hayas hecho para obtenerlo, fue obtenido por ti, por Cristo. Y no hay nada que puedas hacer, vayas a hacer o hayas hecho para perderlo, es asegurado por ti, por Cristo. Sí, hacemos buenas obras y serán juzgadas para las recompensas, pero ya estás dentro, al poner tu fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Es algo gratuito. Entonces Pablo está diciendo que no solo tenemos la doctrina de la esperanza de gloria, sino que podemos gloriarnos también en las tribulaciones al aplicar la doctrina a la circunstancia. Estos versículos son muy importantes y significativos. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta esperanza es la esperanza de gloria, el peso de gloria del que hablamos, y a veces esta clase de gloria es una vergüenza para las personas, porque el mundo se gloria en las cosas presentes, en sus éxitos, en sus carreras, en sus títulos, etc. Y cuando oyen la esperanza de gloria que tenemos, dicen, ese es un pensamiento muy lejano, es un pensamiento deseoso, es un deseo que tienes, pero quién sabe si vaya a pasar. La Biblia no habla de la esperanza de esa manera. La esperanza bíblica no es pues espero que suceda. La esperanza bíblica es algo que sucederá en el futuro. Es un hecho basado en las palabras que oyes. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La esperanza es fe en el futuro. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios, dice Romanos 5:5. Este amor de Dios es ejemplificado a nosotros en el Evangelio. Así que debido a que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones,
por el Espíritu Santo que nos fue dado, la esperanza no avergüenza. El Espíritu Santo que Dios nos ha enviado nos garantiza la herencia. Efesios 1, versículos 13 y 14 dicen que después de haber creído el Evangelio somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de la herencia. Arras significa garantía. El Espíritu Santo dado a nosotros es otra de las bendiciones que tenemos como resultado de haber sido justificados por la fe. En el Antiguo Testamento, si quebrantabas la ley o hacías algo que a Dios no le agradara, el Espíritu Santo se iba de estas personas. Pero ahora el Espíritu Santo te sella, mora en ti y se queda en ti hasta la eternidad. Esta es otra bendición de Dios, el Espíritu Santo dado a nosotros, no por nosotros. Recibimos el Espíritu Santo por el amor de Dios en el Evangelio. Ahora tan solo hemos tocado el principio del capítulo 5 y ya vimos algo acerca de las riquezas de la gracia de Dios, las consecuencias de lo que Cristo hizo en la cruz, dadas a nosotros gratuitamente, cuando ponemos nuestra fe en el Evangelio. Pues bueno, con eso terminamos lo que es la clase de hoy, el material que tenía pensado cubrir, los primeros 5 versículos. Te recomiendo que vuelvas a oír la clase, que si no estás todavía seguro o firme en lo que se estableció en los primeros 4 capítulos, vayas a la lista de reproducción que tenemos aquí en el canal de YouTube o en Spotify, y puedas escuchar todas las clases desde la primera que tenemos, para que vayas estableciendo este caso, porque ya de aquí en adelante ya no te va a mencionar tanto justificación por fe sin obras, ya que él se pasó 4 capítulos explicándote esto, y ya lo que estamos viendo es los resultados de la justificación por fe sin obras. Y pues bueno, como te mencionaba, por mi parte es todo. Tenemos más clases, ya estoy preparando las preguntas y respuestas que se van a estar subiendo en Spotify. Les recuerdo, cada miércoles estamos subiendo la clase que se transmite los domingos a las 7. Y pues bueno, por mi parte es todo. Dios les bendice.